Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les extiendo un muy cordial saludo desde la Asociación del Mayab a todos los clubes de la Unión del Sureste. Yo soy Mariel Escalante, estamos en la ciudad de Mérida y tengo la oportunidad el día de hoy de presentarles la especialidad de creacionismo. Creo que es una especialidad muy importante para nuestros días. Con esto del auge científico y la poca tolerancia a una creencia religiosa, creo que es importante que nosotros conozcamos y estemos seguros de lo que nosotros creemos. Así que vamos a empezar con nuestra especialidad del día de hoy. Antes te invito a que inclines tu rostro para hacer una oración. Amante Padre, gracias Señor porque en la naturaleza tú te revelas como un Dios poderoso. Gracias porque nos permites ver, aún a pesar de tantos años de pecado, que tú eres el diseñador de nuestro mundo, que estás al pendiente de nosotros aún. Te pedimos que en este momento que vamos a desarrollar esta especialidad, tú estés con nosotros y que podamos aprender por medio de la inspiración del Espíritu Santo lo que tú tienes preparado. En tu santo nombre. Amén. Bien, como primer paso vamos a definir modelo y teoría. Ambas son herramientas que nos sirven para aproximarnos a nuestra realidad, para poder analizarla, describirla, explicarla, de forma tal que podamos hacer predicciones en un futuro. La teoría científica, a diferencia del término coloquial, que normalmente utilizamos como algo vago, son propuestas bien fundamentadas. Se basan en las hipótesis, las cuales son sugerencias posibles al porqué de un fenómeno. Estas hipótesis han sido probadas por el método científico por medio de experimentación y han sido halladas ciertas. Por lo tanto, es algo bastante robusto. Las teorías, lo importante de las teorías es que son temporales y son perfectibles. ¿Te acuerdas de Ptolomeo? Él fue el que dijo que nuestra Tierra estaba en el centro del universo, o el universo conocido en ese tiempo, y que los demás planetas, incluyendo nuestra estrella, el Sol, giraba alrededor de ella. Pasados los años, con nueva evidencia, otro científico, Nicolás Copérnico, postuló otra nueva teoría, la teoría heliocéntrica, que es la que ahora la mayoría de los científicos aceptan. Ahora los modelos. Los modelos son representaciones abstractas o físicas de un fenómeno. Existen muchos tipos de modelos. Por ejemplo, las maquetas que hacemos o que tú has hecho seguramente para alguna materia es un tipo de modelo. Los mapas conceptuales también son otro tipo de modelo. Aquí te voy a presentar un modelo gráfico. Este representa el crecimiento poblacional en un ecosistema. De un lado vemos un crecimiento exponencial. En el eje vertical tenemos el tamaño de la población, mientras en el eje horizontal vamos a ver el tiempo. Entre más transcurre el tiempo en el modelo exponencial, la población que está representada por la raya o la línea morada crece de manera continua, no hay nada que lo detenga. Ese podría ser una representación simple de lo que pasaría en un ecosistema. Sin embargo, podemos agregarle algunas otras cosas y hacer que nuestro modelo se adapte más a la realidad, como nuestro modelo logístico, el crecimiento logístico. Se mantienen los mismos ejes, sin embargo, se agrega una nueva variable, que es K, la que representa la capacidad de carga del ambiente. Y esto se debe a que los recursos no son infinitos. Piénsalo así, tú estás en tu casa y vives con papá, mamá y tal vez algún hermano. Son 4 personas, cada quien tiene su cuarto, comparten baño, suficiente espacio, ¿no crees? Sin embargo, imagina que llegan otras 10 personas a vivir contigo. Empieza a haber menos espacio, los horarios empiezan a ser más apretados. Y a eso súmale que hay que tener más comida, más agua, etcétera, etcétera. Esas son limitantes de la población. Entonces, eso se ve reflejado en nuestra gráfica. Como ves, el crecimiento de la población empieza a ser acelerado al principio, pero cuando se va acercando a la limitante del ambiente, entonces empieza a ser más lento. Eso significa que un ambiente tiene una capacidad límite para soportar un número de individuos. Y bueno, esa es una forma fácil de representar lo que sucede en la realidad. Ese es otro tipo de modelos que yo creo que estás muy familiarizado con ellos. Por lo general son los que te encuentras en los museos. Este modelo análogo, en este ejemplo en concreto, presenta cómo es que el manglar tiene importancia para proteger la costa. Si ves, en un lado de la pecera se están generando
turbulencia en el agua por medio de una placa de metal. Esta turbulencia avanza hasta llegar al manglar que está representado por esos árboles. Y al final, pasando el manglar, el agua se ve calmada. Eso significa que el manglar absorbe toda la energía que recibe del agua y permite que la costa esté protegida, evitando erosión del suelo. Bueno, estos son algunos de los modelos que podemos encontrar fácilmente. Ahora veremos algunas diferencias entre el creacionismo y el evolucionismo. Sin embargo, antes de entrar de lleno, me gustaría comentarte algo. La Biblia no es un libro de ciencia tal cual. Sin embargo, ha servido de guía para desarrollarla. Los científicos que sentaron las bases de la ciencia moderna, ellos creían que había un Dios. Y lo que ellos hacían era nada más descubrir esas leyes por las cuales, o por medio de las cuales, Dios dirigía este mundo. No estaban peleados con la existencia de un ser supremo. Al contrario, ellos solo querían entender cómo funcionaban las cosas que Él había creado. Así que no creas que tener una base bíblica o cristiana hace tu opinión menos válida, o te hace estar en el grupo de los ignorantes, o te hace estar en el grupo de los diferentes. No, tu opinión es igual de válida, solo que tú tienes otra cosmovisión. Así como la gente que desarrolla ciencia tiene una cosmovisión naturalista en su mayoría, nosotros tenemos una visión bíblica. Bien, dicho esto, pasemos a ver las diferencias entre creacionismo y evolucionismo. Lo primero es el origen de las especies. Según la teoría de la creación, todo viene de Dios, lo visible y lo invisible, mientras que la evolución dice que todo viene de una misma célula. El origen de la biodiversidad en este mundo, es decir, el abanico amplio de especies diferentes que podemos observar, según el creacionismo, Dios así los creó desde un principio, mientras que la evolución nos dice que hay un ancestro común que a lo largo de los años, miles y millones de años, ha ido acumulando mutaciones y adaptándose a diferentes ambientes donde se ha encontrado, y por lo tanto dio origen a toda la biodiversidad que conocemos. La duración del proceso de creación, según la Biblia, son 6 días literales. Y esto es importante, que sean literales. Más adelante hablaremos un poco de eso. Mientras que la evolución nos dice que han pasado miles de millones de años. Un tiempo que creo que como humanos no podemos ni siquiera imaginarnos. El origen del hombre. Bien sabemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, según el relato bíblico. Mientras que la evolución cuenta que la raza humana llegó a ser lo que es por medio de mutaciones perpetuadas de generación en generación, ayudadas de un proceso que se llama selección natural. Por último, la edad de la Tierra. Aunque no tenemos un consenso de todos los eruditos, se cree que, según la cronología bíblica, tenemos entre 6.000 y 10.000 años de vida en la Tierra, mientras que la teoría de la evolución dice que llevamos cerca de 4.5 billones de años. Como parte de nuestra especialidad tenemos que responder 2 preguntas. Una de ellas es esta: ¿qué relación puede existir entre 1 de Timoteo 6, 20 y 21 y el evolucionismo? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, ¿te parece? 1 de Timoteo 6, versículos 20 y 21. Sígueme con la vista. Timoteo, guarda lo que se te ha confiado, evitando las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Algunos que la profesaban se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Este texto no dice que la ciencia sea algo que debamos evitar 100%. Simplemente tenemos que tener cuidado de las corrientes de pensamiento que vamos adoptando. Nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia y no puede haber nada más que esté sobre ella. No importa las evidencias que tengamos, si la Biblia va en contra de, entonces debemos desecharlas. Tenemos que tener cuidado de esto, porque a veces empezamos a albergar pensamientos, ideas que nos van alejando poco a poco y sin darnos cuenta del camino correcto, de lo que la Biblia dice. Y eso es la advertencia que Timoteo tiene para nosotros. Debemos de tener cuidado de las ideas que dejamos que entren a nuestra mente y hacen nido en ella.
Nuestra segunda pregunta es esta. ¿Se puede discrepar con Génesis 1 y 2 y mantenerse como miembro del pueblo remanente? Yo creo que si damos cabida a la duda sobre estos dos capítulos, donde se narra tanto la creación de nuestro mundo como el de la raza humana, nos enfrentamos a dos problemas. Uno, entonces nos da derecho de poner en tela de juicio el resto de la Biblia. Yo escuché una frase que me gustó. La Biblia no es un buffet de ensaladas donde tú vas y escoges lo que más te gusta de ella. Es un conjunto. Es un todo, es un mismo relato desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y dos, si empezamos a dudar si Dios hizo o no hizo lo que Génesis 1 y 2 dice, entonces lo ponemos en un plano diferente. Para empezar, no merecería nuestra adoración porque probablemente no nos creó. Tampoco el sábado sería relevante porque no es monumento de ninguna creación. Si Cristo no es quien dice ser el relato, entonces tampoco tiene sentido que haya venido a morir, si es que vino, ni nos representa el medio de salvación para llegar al cielo de nuevo. Entonces tampoco estaríamos esperando su segunda venida. Por lo tanto, si no creemos en el poder creador de nuestro Dios, tampoco podemos esperarle a que venga a rescatarnos al fin del tiempo. Bien, ahora revisemos qué dice la hermana Elena de White acerca de la edad de la Tierra. En el conflicto inminente, página 18, leemos: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas a sus lazos. En Consejos sobre el régimen alimenticio, página 69, leemos: la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. En el mismo libro, pero en la página 139, encontramos esto: el hecho de que el hombre durante 6.000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si Dios no nos hubiera creado con la perfección con la que nos salimos de su mano, en estos momentos yo creo que la raza humana no existiría. Y eso es otro de los argumentos que se esgrimen en contra del evolucionismo. Actualmente se ha visto que el genoma humano se está degradando a pasos agigantados, lo cual demuestra que no es posible que tengamos tantos años, como dice el evolucionismo, aquí en la Tierra. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, leemos esto: el que no vaciló en entrar en conflicto con aquel que sostiene la creación en su mano, tiene malicia para perseguir y dañar. Durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Yo creo que el contrario, la ha acrecentado porque ahora nos conoce por muchísimo más tiempo. Esta última cita es un poquito más larga, pero tiene un mensaje interesante. Presta atención. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia, debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. Es decir, hay personas que no creen que hay un Dios todopoderoso capaz de crear el mundo en el que nos movemos en tan solo 7 días. Pero lo que me llama la atención no es que no crean en ese Dios, sino que profesan o dicen creer en el relato bíblico. Es decir, toman de la Biblia lo que les conviene o lo que les parece que es adecuado o racional. Dios los llama infieles. Y a veces tenemos que pensar si nosotros también recibimos este calificativo. Si te has descubierto tergiversando la Biblia o amoldándola a pensamientos nuevos que te parecen atractivos, definitivamente Dios te va a llamar infiel. Lo importante o este tipo de especialidades es para que tú conozcas tu Biblia, para que tengas bien sentadas las bases en las que tu fe se va a desarrollar y seas capaz de defenderla
es para que tú mejores tu relación con Cristo. Como sabrás, la Iglesia Adventista tiene 28 creencias fundamentales y una de ellas, la número 6, habla de la creación. Vamos a revisarla. En primer lugar, aceptamos que Dios es el creador de todo el universo, de todo este mundo que nosotros podemos disfrutar, de la naturaleza e incluso de la raza humana. En segundo lugar, aceptamos el registro bíblico como un registro auténtico, es decir, lo que ahí se relata, así sucedió. Otra característica es que la creación se realizó en 6 días literales y se descansó un séptimo día, el sábado. ¿Por qué es importante creer que son literales? Mucha gente piensa, como ya vimos en la última declaración de Elena, que cuando la Biblia se refiere a días, tal vez podrían ser eras o miles de años de diferencia. Sin embargo, la Biblia es clara. Ponte a pensar en esto. ¿Qué es lo que marca un mes? La rotación de la luna. ¿Qué es lo que marca un año? La traslación de la Tierra. ¿Qué es lo que marca un día? La rotación de la Tierra. Pero ¿qué es lo que marca una semana? La creación. Fuera de ella, no hay ningún fenómeno físico que nos pueda decir o marcar este tiempo. Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo lo descansó. Nos regaló el sábado. Por lo tanto, el sábado es un monumento que nos recuerda que tenemos a un Dios creador y que tenemos que ir para poder conectarnos a Él cada sábado. También tenemos en esta creencia que la creación del hombre y la mujer fue hecho a imagen de Dios. Además, se le dieron responsabilidades: labrar la tierra, cuidar de los animales. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro medio ambiente. Y por último, el mundo declara la gloria de Dios. Revisemos algunas de las bases bíblicas de esta creencia. Génesis 1 y 2, por excelencia, el relato de la creación. Éxodo 20, 8 al 11 es el 4.º mandamiento: acordarte has del día de reposo, ¿recuerdas? Los salmos, David, inspirado por Dios, describió las maravillas que Dios hizo en el mundo. Te invito a que busques Salmos 33, versículos 6 y 9. Le daré lectura. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, con la pura palabra de Dios se creó el mundo en el que vivimos. Ahora te invito a que te muevas al libro de Hebreos, el capítulo 11 y versículo 3. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me gusta que empiece con la frase por la fe. Y es que a veces se cree que la fe es utilizada nada más en el ámbito religioso. Y déjame decirte que no. Si lo piensas bien, las personas que proponen teorías naturalistas también tienen que tener fe en que lo que dicen así sucedió, porque realmente no estuvieron ahí para constatarlo. Aquí el problema no es tener o no tener fe, es dónde pones esa fe. Ellos deciden ponerlo en procesos naturales, nosotros decidimos ponerlo en el Dios Todopoderoso que nos sustenta y nos da la vida. Por último, la especialidad nos pide que argumentemos a favor del creacionismo utilizando diferentes disciplinas de la ciencia. Y yo escogí una, la biología, mediante los sistemas de complejidad irreducible. Vamos a ver de qué se trata. Este tipo de sistemas son aquellos que están compuestos por diferentes elementos, los cuales interaccionan entre sí y se complementan para asegurar el funcionamiento básico de dicho sistema. Como ejemplo, vamos a ver esta ratonera. Si tú ves, está compuesta por diferentes elementos. Número 1, tenemos una base de madera. Además, tenemos un resorte, que es el que activa el martillo, que es el número 3. Este martillo está asegurado por el gancho en el número 4, el cual va a ser activado mediante el gatillo, que es el número 5. Es decir, ¿crees tú que si alguno de estos elementos faltara, la trampa para ratones sería eficiente? Claro que no, no podría funcionar.
Si no tuviéramos un gatillo que activara la trampa, entonces no podríamos cazar al ratón. Si no tuviéramos un seguro, el martillo estaría suelto. Si no tuviéramos una base, ninguno de los otros elementos podría estar sujetos y firmes. Entonces, esta simple trampa para ratones es un muy buen ejemplo de un sistema de complejidad irreducible. Ahora, tomando este ejemplo de sistemas que no se pueden hacer más simples al quitar alguno de sus elementos, pensemos en uno de tus órganos, por ejemplo el ojo. Si vemos en este esquema, hay alrededor de 15 elementos que componen un ojo humano, tomando en cuenta que este es un esquema simplificado. Todos estos elementos tienen que estar presentes y funcionales al mismo tiempo para que tu vista pueda ser la adecuada. De lo contrario, vas a ver borroso o simplemente no vas a ver. Esto nos dice que no es posible que un órgano como este se haya desarrollado mutación tras mutación, tras mutación, tras mutación a lo largo de un periodo inmenso de años. Simplemente no podría funcionar. Necesitamos que todos los elementos estén al mismo tiempo y funcionales para que ese órgano se desarrolle su actividad sin ningún problema. Y ese es un ejemplo que se repite en varios de nuestros sistemas, inclusive dentro de las células. Hay muchos mecanismos que están interconectados y que si uno no está, no se podría desarrollar o el funcionamiento de la vida se vería entorpecido. Es por eso que nuestros sistemas no pueden ser tan simples y esa idea de simplicidad va en contra de lo que la evidencia natural nos está mostrando. Y es así como terminamos la introducción a la especialidad de creacionismo. Aún faltan 4 requisitos por cumplir, pero eso ya depende de ti. Esta clase y los recursos necesarios para que termines de desarrollar la especialidad van a estar disponibles en la página de la Unión Mexicana del Sureste. ¡Que Dios te bendiga! Y recuerda que lo importante es saber dónde se fundamenta nuestra fe, en la Biblia y en el Cristo que viene por segunda vez.